Hola mis queridos hermanos, mis queridos amigos, saludos para todos ustedes, que al momento de usted escuchar este tema, esté siendo bendecido por el Señor en salud física y en salud espiritual. Eso es una bendición que Dios nos da cada día. Recuerden ustedes Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es todo lo demás? Lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Vamos a tener una lectura aquí del Evangelio de Juan, el capítulo 16. Hay aquí unos textos que quiero compartirles, mis hermanos queridos, que nos ayuden en este fortalecimiento espiritual de cada día. 16, 25 al 33. Dice, estas cosas os he hablado en figura. La hora viene cuando ya no os hablaré por medio de comparaciones, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, ya que vosotros me habéis amado a mí, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y vuelvo al Padre. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente, sin figuras. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Respondió Jesús, ¿ahora creéis? La hora viene, y ha llegado ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Qué bendición, mis hermanos, y estos textos. Qué bendición es meditar en la palabra de Dios. Fíjense ustedes aquí todo lo que encontramos. Primero, dice el Señor, les voy a hablar claramente, no les voy a hablar en parábolas, en comparaciones. Porque ustedes ven que los evangelios están siempre enfocados en las ilustraciones, en las parábolas, en cómo el Señor enseñó por figuras, para que los entendidos entiendan, para que los que están interesados en la salvación aprendan a discernir lo que Él enseñó a través de esas figuras. Otra parte que es muy importante aquí para tener en cuenta es el asunto de la relación entre padre e hijo. Y aquí viene también la observación con la idea de que Dios es el mismo Padre, el mismo Hijo, el mismo Espíritu Santo, que no son tres personas. Padre como una persona, el Hijo como una persona y el Espíritu Santo como una persona. Fíjense que Él dice que ha salido del Padre y vuelve al Padre. Interesante cómo ahí lo presenta el Señor. Y es más, Él dice también que Él no rogará más porque hay algo que Él allí nos afirma. ¿Por qué? Porque es que el Padre los ama a ustedes, porque ustedes me han amado a mí. Por tanto, fíjense ustedes esa relación entre el Señor Jesús como el Hijo de Dios que ha venido para salvarnos y como el Padre que está en el cielo. Por eso Él recalca en el versículo 32 que Él vuelve al Padre que no está solo. Mire, los discípulos lo dejarían solo, pero Él no está solo porque el Padre está con Él. Es bien interesante esto, mis hermanos, porque en esta relación de Padre e Hijo, que se debe convertir en una relación de nosotros con el Padre, con el Hijo. Por eso en la palabra de Dios dice, y dice el apóstol Juan, el que cree en el Hijo, cree en el Padre. No porque ellos sean una sola persona, sino porque ellos están perfectamente unidos en el plan de salvación. Fíjense en este detalle. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
en la idea de que Jesús es el mismo Padre, que el Padre se convirtió, digamos, el asunto del modalismo, que se transformó, era Padre, se transformó en Hijo, y luego se transformó o tomó el modo de Espíritu. Con esta idea, mis hermanos, entonces entendemos que Dios no dio nada. Porque si Él mismo es el Padre, entonces, ¿qué dio Dios? Saben ustedes que yo relaciono mucho este tema y esto de el Padre entregando al Hijo con el pedido de Dios a Abraham de sacrificar a su hijo. Dios no le dijo a Abraham, vaya usted, sacrifíquese usted mismo. No, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, y es una representación extraordinaria de lo que el Padre sentiría cuando su hijo estuviese pendiendo de la cruz. ¿Qué sentía Abraham cuando ya tenía a su hijo atado sobre el altar para ser sacrificado? Es un asunto que tiene una profundidad extraordinaria. Yo recuerdo mucho la ilustración del pastor Morris Benden, que en una clase un estudiante le dice, pastor, yo quiero más a Jesús que al Padre. ¿Por qué?, le pregunta a él. Porque es que si el Padre nos amaba tanto, ¿por qué Él no vino a morir en lugar de enviar al Hijo? El pastor le respondió, ¿quién cree usted que sufrió más? ¿El Padre, viendo el sufrimiento de su Hijo, viendo cómo le maltrataban, le humillaban, le escupían, y luego en la cruz? ¿O el Hijo? El Hijo sufrió el dolor, pero el sufrimiento del Padre, mis hermanos, fue un sufrimiento muy, muy profundo, de que para poder salvar al hombre, su Hijo tuviese que llegar a esas circunstancias. Por eso leemos en los Evangelios que la tierra se oscureció, que hubo una oscuridad. Y cuando Jesús clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Así que es bien bonito todo esto de la palabra de Dios, mis hermanos queridos, esa relación entre el Señor Jesús con sus discípulos, esa relación de ellos con nosotros. Por eso el texto que dice, el Padre los ama a ustedes, porque ustedes me aman a mí. Entonces, allí nos presenta el Señor una unidad perfecta. Por eso en este Evangelio, y luego usted va a encontrar que seguidamente el capítulo 17 habla de la oración sacerdotal, la oración del Señor Jesús por sus discípulos, donde Él vuelve y enfatiza que sean uno como nosotros somos uno. ¿Cómo somos nosotros uno? En unidad. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nos unamos. ¿Estamos unidos hoy? Por supuesto que no. ¿En cuántas ramas nos hemos dividido? Tenemos una desunión, mis hermanos, brutal. Y a esta desunión nos está llevando el enemigo, porque él sabe que en el momento en que nos unamos, en el momento en que todos tengamos un mismo sentir, como dice la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo vendrá sobre cada hijo fiel del Señor, sobre cada siervo fiel, cada siervo obediente, y habrá una predicación poderosa. Así que ese es el propósito que nosotros tenemos. Todos tenemos un propósito y debemos tener ese propósito, unirnos. Pero lastimosamente nos estamos mirando mal por cosas insignificantes, se forman diferentes facciones, unos criticando a otros, y no olvidemos esto, donde hay crítica no hay unidad, donde hay crítica no está Dios, donde hay una crítica siempre buscando desacreditar a otro, ahí no está el Señor. Termino volviéndoles a leer, mis hermanos, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan buen ánimo, yo he vencido al mundo. Nunca nosotros predicamos el Evangelio prometiéndole a aquellos con los que hablamos y compartimos la palabra de que no van a tener problemas. No. Aquí dice muy claro, en el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas,
pero tengan ánimo porque Él venció. El camino que nosotros caminaremos en este peregrinaje rumbo a la patria celestial, el Señor ya lo caminó con nosotros. Él estuvo aquí 33 años, mis hermanos y amigos, y en esos 33 años demostró que es posible que nosotros pongamos en práctica la bendita palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir el mensaje del Señor. Esperamos que estas reflexiones sean de bendición para todos. Paz de Cristo para usted.